El KZPR2, tuneado por el Hawaiian Bad Boy HBB. Este es un audífono Planar Magnetic, esta tecnología que está de super moda. Trae un driver de 13 milímetros. De hecho, si llegan a poner atención al audífono, que está muy bonito, la verdad es que sí está muy bonito. Si lo llegaran a ver por abajo, se alcanza a ver el driver. Aquí no lo van a ver, pero cuando lo tengan en la mano. Y sí está gigantesco el driver, está muy padre. La verdad es muy bonito. Es el Planar Magnetic más barato que ha salido hasta el día de hoy. $45 precio normal. En preventa estuvo en 35. Y ahorita hay una oferta con lo que lo pueden conseguir hasta en 30. Yo les aconsejo que se esperen a las ofertas y lo compren en 30. Porque sí es bastante diferencia, son 600 pesos. Un poquito menos de 600 pesos. Por un Planar Magnetic es una ganga. Ahora, vale la pena. ¿Ya vieron el título del video, que es lo barato sale caro? Es lo que vamos a ver, ¿vale la pena? Primero que nada, accesorios. El cable, trae el cable típico de KZ, el básico. No se los voy a poner aquí, porque yo la verdad se lo cambié por uno mejorcito. Les puse este. Les voy a decir por qué lo cambié. No es que no sirva, sí sirve. Pero al empezar a usarlo me di cuenta de algo. Lo conecté a mi DAP, tengo un DAP FIO. Y no sonaban muy bien, les faltaba potencia. Entonces, ¿qué hice? Bueno, lo cambié a... Lo pasé a mi celular. En mi celular se escuchaba más o menos. Les digo, siento que le faltaba potencia. Entonces le conecté un dongle DAC, estos famosos amplificadores portátiles. Lo levantó más, pero no sé, a mí no me gustaba el sonido, siento que le faltaba algo. Entonces me fui a mi DAC de escritorio, tengo un IFI Zen DAC, que les recomiendo mucho. Acaba de salir uno nuevo de hi-fi que se llama Uno, que lo voy a buscar a ver si lo consigo. Pero bueno, ese tiene ya una potencia más que suficiente y brutal para los audífonos, ya hizo no mejor. Pero ahí les va, ¿por qué digo que lo barato puede salir caro? Uno, le van a tener que cambiar el cable mínimo a un Pentacon 4.4 si es que lo quieren usar portátil, porque amplificarlo está en chino. De hecho, aquí en las especificaciones que vienen atrás de la caja, se las voy a leer tantito. Impedancia de 15 ohms, que no sonaba tan mal, decías, pues está baja, pero aquí es el problema. La sensibilidad 94, entonces está muy baja, necesita mucha amplificación. Entonces van a tener que gastar en cable, van a tener que gastar en un amplificador para su celular. Ahí ya se les fueron otros $10 y otros 30, ya van $40. Ahí ya se gastaron $70. Las gomitas o las ear tips las tengo aquí para que las vean. Trae unas de memory foam, que son estas. A mí no me quedaron, pero sí le voy a decir que mi oído es medio extraño. Normalmente no me quedan muy bien, entonces si a ustedes les quedan bien, ya la hicieron. Las otras que trae, yo pensaba que eran las típicas de KZ que me gustan mucho, porque traen sus bordecitos. Pero ¿qué creen? Estas están muy aguadas. Yo no sé por qué. El batallón. No me quedaron. Si a ustedes les quedan, están bien. No son las mejores. Mi caso, no me quedó ninguna. ¿Qué hice? Tuve que gastar en otras ear tips. Yo le puse estas que son tipo Shelastec, de las que se pegan. Con estas quedó muy bien y me pegó más. A ellas se van a gastar otros 40 pesitos. Ya estamos hablando que ya iban como $72 si quieren armar todo su kit. Sonido. Voy a hablarles así muy honestamente sobre este HBB, que es el que lo tuneó. He probado varios de sus audífonos. Probé el Melee, que hizo un escándalo increíble. La verdad a mí se me hizo un audífono del montón, 1X. El QKZ, que ya revisamos aquí, que es para Bassheads, que por el precio creo que está bien. No es mi favorito, pero por el precio sí se los recomiendo. El Olina está increíble. Ese sí, si van a comprar un audífono tuneado por este señor, por HBB, compren el Olina. Ese sí está increíble. Ya me llegó el Can, lo estoy probando. Próximamente Batallón. Próximo programa va a ser el Batallón, el HBB Can contra el Crina Culcero. Ese va a estar buenísimo, estoy muy emocionado por ese. Pero bueno, el tuneado de este.
Si ustedes son fans de él, van a pensar que va a ser como que para bassheads o con un bajo muy alzado. Pues ¿qué creen? Ahí les va. Graves. El subgrave es altísimo. Si su música tiene subgraves, les va a gustar. Yo lo probé con electrónica, con Dash Berlin, con Prodigy, y sonaba muy bien el bajo. Pero ya si brincan a otros estilos de música como un rock normal, un rock alternativo, metal, les va a faltar. ¿Por qué? Porque aunque tiene mucho subgrave, los graves normales, los graves medios, están desaparecidísimos. Hagan de cuenta que está así, se cae y le hizo falta. A mí ahí no me gustó, le falta cuerpecito. Los medios, igual, los medios bajos están desaparecidos. Medios altos están muy bonitos. Si ustedes escuchan música con voz de mujer, se los recomiendo. Los agudos no les van a molestar. Y sí me gustaron mucho los agudos. De hecho, para mí, el fuerte de este audífono, sobre todo por ser Planar Magnetic, es que suenan muy limpios. Suenan muy limpios los agudos, con mucho detalle. Eso sí me encantó de este audífono. Y aparte no les molesta. Si ustedes son sensibles a los audífonos, que diga los agudos, se los recomiendo mucho. Porque van a escuchar un agudo super audiófilo, muy bonito, con mucho detalle y que no les va a lastimar. Ahora, sí les voy a confesar algo. Son de los audífonos más aburridos que he escuchado en mi vida. Si ustedes solo escuchan electrónica, pop, si llegan a escuchar hip hop o reggaetón con mucho subgrave, les va a gustar. Si no, no. Cualquier otro tipo de música, honestamente, no se lo recomendaría mucho. Solo que les gustara una música muy vocal, o que por ejemplo muy voz de mujer. Si les gusta Dido, Natalie Imbruglia, que sea que tengan voces muy bonitas, les va a gustar. Fuera de ahí, honestamente no se los recomiendo. ¿A quién se lo recomiendo? Ese tipo de música. Pero hay algo que sí me gustó. Por lo mismo de que lo puse y se me hizo muy aburrido y me estaba durmiendo, dije, me voy a poner a jugar con un ecualizador. Entonces me puse a ecualizar en mi celular y con el amplificador. ¿Y qué creen? Que ecualizan muy bien. Yo creo que por lo mismo de que los medios graves están tan bajitos, el agudo no está tan alzado, lo puedes estar ecualizando y va agarrando muy buen nivel. Así es que si a ustedes les gusta jugar con la ecualización, sí se los recomiendo. Le falta cuerpo, se lo pueden dar un poquito con la ecualización. Yo honestamente no se los recomendaría para uso rudo. O sea, si quieren escuchar muchos tipos de música, no les va a gustar con jazz, no les va a gustar con rock, con metal. Yo para eso les recomendaría otro audífono que luego les voy a traer, Planar Magnetic. Un poquito más caro, ese que anda sobre $50, que es el CCA PLA13. Ese sí está... Este es muy variado, lo que escuchen les va a gustar. La verdad me decepcionó. Y no por la calidad de construcción está muy bonita. El diseño está increíble. Yo diría que muy bien por KZ por darnos un producto de calidad. Pero se equivocaron con el tuneado. La verdad es que el tuneado no. Yo les diría que en este caso lo barato salió caro, porque van a acabar gastándose más o menos $70. Y lo más probable es que no vaya a ser un audífono que les guste tanto, a menos que escuchen electrónica. La verdad, en electrónica, mis respetos, fuera de ahí, no. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Ya les prometí la próxima semana, o dentro de 2 semanas, no sé cuándo grabemos, viene la batalla del HBB Can contra el Crinacle Zero. ¿Qué es lo padre de ese? Que son 2 audífonos con 2 drivers dinámicos. Tienen un driver de 10 milímetros solo para los graves, y otro de 7 para medios y agudos. Lo venden como si tuviera un subwoofer. Y están muy interesantes, están padres. Así que nos vemos en el próximo batallón. Adiós. El batallón.